Un saludo para todos. Estamos listos para hablar acerca de la cuarta plaga, que es la plaga de las moscas que Dios trajo sobre Egipto para liberar a su pueblo, los hebreos. Cuando analizamos las plagas que están en el libro de Éxodo, vemos una información tan importante para poder entender los juicios de Dios en este tiempo y en un tiempo futuro, en el apocalíptico, porque vemos cómo Dios usa la naturaleza, usa los animales, usa el medio ambiente para convertirlo en armas de poder en sus ejércitos, así como son de bendición, también son de maldición para todos los que se quieran alejar de Dios, ¿no? Entonces, cosas grandes como relámpagos, truenos, más adelante veremos granizo, y cosas tan pequeñas como estos insectos que van a ser usados de una manera violenta en contra de este pueblo, ¿no? Les he comentado que esta historia verídica, esta historia real, pues sucedió hace unos 4500 antes de que nosotros existiéramos, ¿no? Y faltaban 1500 años aproximadamente para que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra, cuando Moisés entonces estaba en plenas funciones para sacar adelante este pueblo. En el capítulo 8 de Éxodo te invito a que abras tu Biblia, te motivo a estudiar la palabra de Dios. Es lo que nos puede mantener viviendo de una manera correcta en estos tiempos en los que la sociedad, nadie le da crédito a la palabra de Dios, y aún las iglesias, el mismo cristianismo, la hermandad, vive de una manera muy relajada, muy social, en la que los fundamentos bíblicos se van perdiendo. Entonces es nuestra responsabilidad, es nuestra carga, nosotros como pastores, como hermanos, como cristianos, como apostólicos, etcétera, etcétera, estar cimentados en la palabra de Dios. Son temas que les van a ayudar mucho a nuestros hijos, no solamente como historias de entretenimiento, sino como historias con grandes aplicaciones para que ellos vean lo magnífico y glorioso que es el Dios que nosotros tenemos, ¿no? Que es el único Dios que hay sobre la tierra. Entonces empecemos, versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, sale al río, dice esta Biblia Reina Valera 60, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces vemos una situación de liderazgo de Moisés, pues muy difícil, muy terrible, porque él tiene que estar atravesándosele al hombre más poderoso, al Faraón, en cada salida que él tenía al Nilo, que él lo iba a adorar. Ahí estaba Moisés de enfadoso, ahí estaba ese estorbo para este rey, que se creía omnipotente, ¿no? Y así es el caso a veces de tu amigo, de tu hermano, el que te invita a la iglesia, el que te evangeliza, el que te dice Cristo te ama, ya se mira como un estorbo, como ahí está el enfadoso que trae su Biblia, el enfadoso que no deja de ir a la iglesia. Bueno, Faraón sufrió podemos decirlo así, acoso, ¿no? Entonces Moisés estaba ahí, obviamente obedeciendo a Dios. 21 verso dice: porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. ¿Qué nos deja claro aquí Dios por medio de esta palabra? Que el mundo, el enemigo, el diablo, hacen una guerra para no dejar salirte y que te conviertas en alguien que busque a Dios. El Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel a cumplir con el propósito de Dios. Por eso cuando queremos aceptar al Señor, hay una lucha, hay una guerra, nuestros intereses se contraponen, nuestras pasiones físicas no nos dejan, nuestra mentalidad, lo que el mundo nos ha ofertado, pareciera hacer una guerra por nosotros. ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo me voy a vestir diferente? ¿Cómo voy a hablar diferente, actuar diferente? Hay una guerra que muy pocos son las que la entienden, y todavía muy pocos más son los que la ganan, ¿no? Entonces Dios le está diciendo: si tú no dejas ir a mi pueblo, quizás mi pueblo, los hebreos, no están preparados para hacer un ejército, quizás no tienen armas, quizás no tienen libertad, pero puedo mandar un enjambre de insectos de todo tipo para que ellos traigan una molestia terrible sobre ti. Y nadie se iba a salvar de esa plaga molesta y sucia y asquerosa. Nadie, por muy alto poder económico que tuvieran, por muy alta clase social a la que pertenecieran, iban a sufrir todo este tipo
de situaciones. Y aquel día, dice Dios por medio de Moisés, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová, el medio de la tierra. Bueno, el poder de Dios estaba cada vez más claro, limitando a estos animales que vuelan a un espacio delimitado. Estos animales, por muchos que fueran, por diversos que fueran, por rutas diferentes que toman naturalmente cada tiempo del año, ellos estaban limitados a obedecer a Dios, a ese espacio aéreo donde estaban los egipcios. No puedo decir que no estaban fuera de Egipto, porque Gosén también pertenecía a Egipto, ¿no? Pero ahí vivían los hebreos. Entonces, los hebreos estarían ajenos a todos estos males. Y es algo que nosotros debemos de saber, que en un futuro, cuando Dios haga su obra completa en nosotros vamos a vivir ajenos de los males que aquejarán al mundo, en la tribulación, en esas situaciones que nos meten voluntariamente nuestros instintos, nuestras decisiones. Entonces, hay que buscar a Dios, hay que servirlo, hay que poner nuestra vida en sus manos y la de nuestra familia para evitarnos problemas gratis, ¿no? Y yo pondré, dice la Biblia, redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. A veces pensamos que todo parte a raíz de Jesucristo, las enseñanzas, las aplicaciones, el modo de vida o las cosas porque sucedían con consecuencias que la Biblia nos marca. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que desde antes, desde un principio, ya Dios está hablando de la redención, ya está hablando de que los hebreos serían separados, así como ahora los cristianos buscan separarse de las cosas del mundo. Igual los hebreos ya tenían que vivir separados con respecto a las costumbres y la idolatría de los egipcios. O sea, esto no es nuevo. Dios siempre ha buscado esa separación. No es una tendencia en estos tiempos que la gente la vea como un fanatismo. Siempre ha sido la misma intención de Dios: separar a los obedientes de los desobedientes, y que la relación que tengan los obedientes es buscando que los desobedientes se vuelvan obedientes, ¿no? Ahorita, momentáneamente también estamos mezclados, vivimos en este mundo, en esta tierra, pero también para una eternidad Dios hará una separación en la que los obedientes estarán con Él y los desobedientes no. Y esto no es que uno vaya por la vida haciendo un juicio, ni mucho menos, sino que creemos en una palabra que Dios nos dejó revelada para todo aquel que cree en Él. Entonces, el que cree en Él no se va a perder, sino que va a encontrar la vida eterna. Es decir, para creer en una vida eterna, para poder anhelarla y buscarla, necesitamos pasar por medio de Jesucristo y de todo lo que Él nos enseñó, ¿no? Entonces, la redención, ¿qué es? Es recomprar. O sea, Dios ya como creador de nosotros ya es nuestro dueño. Él es el dueño del mundo. Eso no está en cuestionar. Eso no es algo que se pueda cuestionar. Él es el dueño y punto. Él nos dice cuánta vida vamos a tener, cuánta no, cómo vivir, cómo no. Eso está fuera de nuestra jurisdicción. Pero el negarnos a aceptarlo es el precio que también nos va a costar el pago. Entonces, ¿qué hace Dios? Demostrando su grande amor, todavía aún paga un precio por lo que ya es de Él, para que nosotros miremos el mérito que tenemos de tener un Dios tan lleno de amor y de misericordia. Por eso derramó su sangre por nosotros. Gente que dice, ¿pero para qué murió? Bueno, para que más veas lo que Él era capaz de hacer con tal de llamar tu atención y la mía. Dice el verso 24, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. Imagínate esta palabra, molestísima. A veces anda una mosca en la casa, dos, ya no sabemos qué hacer. Vamos a un restaurante y ahí anda la mosca que le gusta lo que pediste porque no se va de ahí, ¿no? Entonces ahí estamos espantándolas. O hay veces que a lugares, aunque estén buenos, no vamos porque hay moscas. Entonces, ahora imagínense ya verlo como una plaga molestísima, y estaba sobre la casa del rey, sobre la casa de sus siervos, sobre todo el país, y la tierra fue corrompida a causa de ellas, ¿no? Recordemos que Kepri es un dios escarabajo que puede estar representado por este tipo de plagas, ¿no? Que representaba al dios Ra, era un escarabajo
en su naturaleza pues asqueroso, él hace su excremento, lo hace bolita y lo va arrastrando, arrastrando hasta que se hace más. Y ellos decían que empujaba un tipo de disco solar, por eso, por la redondez de su excremento, ellos lo comparaban con Ra y decían que Kepri lo representaba, ¿no? Porque acuérdense que ellos a todo le adjudicaban poder divino. Entonces Dios les estaba enseñando ahí que no había ningún poder sobre ningún Dios. Entonces Faraón llama a Moisés y Aarón y les dice, vayan y ofrezcan sacrificio a Dios en esta tierra, ¿no? Pero Faraón todavía pensaba que dependían de lo que él dijera. Muestra debilidad al decir, ok, pues adoren a su Dios, pero no se quebraba. Hay gente que, a ver, pídele a tu Dios, pero no se quebran, no aceptan que no hay otra solución, ¿no? Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. O sea, para los egipcios, los animales eran sagrados en su mayoría, los que sacrificaban los hebreos. Entonces, ¿qué pasa si un hebreo va y sacrifica una vaca o un toro? Ellos, los egipcios, iban a hacerles guerra, se les iban a echar encima. Entonces Dios estaba evitando eso y que el pueblo viviera eso, porque no se trata de eso. No se trata de que nosotros vayamos y quitemos templos paganos y derribemos sus imágenes y eso. No se trata de eso. Nosotros tenemos que vivir con la prudencia y la sabiduría de Dios, porque la guerra es de Dios. Y aunque hay gente que tiene otras creencias, que tiene otras maneras de adorar a Dios, si nosotros nos portamos violentos, si nosotros nos portamos groseros, imprudentes, ellos no van a ver a Dios en nosotros. Ellos no van a ver el amor de Dios en nosotros, ni la paciencia, ni van a saber que nosotros buscamos de una manera correcta que se vea la obra de Dios en nosotros para poder actuar y que ellos vean un ejemplo. Si nosotros hacemos una guerra así, ellos menos van a creer que Dios está actuando en nosotros. Entonces Dios le dice a Faraón por medio de Moisés, no, nosotros queremos ser prudentes. Dios les está ofertando todo para que crean en Él y cambien de Dios, pero si no quieren, no se puede hacer algo. Yo tengo que respetar lo que la gente quiere hacer, aunque no esté de acuerdo. No está en mí el cambiar a la gente, no está en mí en convencerlos. Yo puedo hacer un trabajo de evangelismo, yo puedo hacer un trabajo de discipulado, pero siempre va a haber una decisión personal. No voy a ir por la vida creando conflictos con la gente cuando el corazón está cerrado. Si el corazón está cerrado, entonces no se puede trabajar. ¿Cómo se puede abrir un corazón? Peleando, no. Demostrando amor, demostrando paciencia, demostrando prudencia, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿no? Entonces, en el verso 27 dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. O sea, no estaba en cuestión que iban a ofrecer sacrificios ni dónde, pero no sabían todavía cómo. Dios no les había revelado cómo lo harían, pero ellos sabían que Dios se lo indicaría. Y Faraón trata de congraciarse, trata de estar en sintonía con ellos, como el mundo trata de, sí, ve a la iglesia, pero no te entregues tanto. Sí, hombre, di que eres esto, pero no te fanatices. Así es el enemigo, y lo sufre mucho nuestra juventud. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. ¿Qué le está diciendo? Sí vayan, pero no se vayan muy lejos, ¿no? ¿Y qué te dice ahorita estas tendencias? Sí, ve a la iglesia, pero no te metas lejos, o sea, no te metas profundo, no te comprometas tanto, no te profundices tanto en lo que vas a hacer. Tranquilo, llévatela. No, ¿cuántos hermanos van con esta filosofía? No, tranquilo, el culto, ya se acabó el culto, bueno, sigo mi vida. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no nos atrevemos a ir lejos? ¿Por qué no nos atrevemos a meternos con todo, a meternos bien? Porque inmediatamente llega la reprensión de Dios para cambiar nuestra vida, para cambiar todo nuestro entorno. Y es lo que todos no queremos. Queremos vivir una aparente falsedad o una apariencia religiosa, una aparente piedad, una aparente obediencia a Dios. ¿Por qué? Pues porque vamos cerca. No nos comprometemos con todo. Nos gusta mucho que la gente nos mire, nos aplauda, que la gente, oh, qué bien trabaja el líder, mira lo que hizo. O lo hacemos donde hay mucha gente, pero realmente no lo hacemos de una profundidad de corazón, ¿no? Por ejemplo, nosotros como apostólicos, hay mucha gente que le encanta hacer las cosas distritales. Oh, allá que me miren ellos, que me miren todos, pero en lo local, nada. Eso es no ir lejos.
Y es donde nosotros debemos ubicarnos, que el ir lejos no es por la cantidad de gente, no es por los lugares, es por la profundidad de Dios, donde yo me meto con Dios y Dios entonces me lleva a niveles que yo no me los imaginaba, ¿no? Entonces, ¿qué hace Faraón? Pues le prometió que iba a ser librado inmediatamente, pero no tenía la intención de cumplir. Entonces yo eso los invito a que se profundicen, a que nos metamos, a que no vivamos de apariencias, que le sirvamos a Dios con todos los conflictos que causa esto, porque ahí es donde está la grandeza del siervo, ¿no? Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Bueno, Moisés le está indicando que él tiene el poder de interceder y que Dios lo va a respaldar, ¿no? Y aún con toda autoridad le dice: y mañana te las va a quitar, para que no sea casualidad el milagro que vas a ver, ¿no? Entonces recordemos o entendamos algo: Moisés no sabe cuántas plagas van a ser en total, pero él sale convencido de que Faraón pues va a dar su palabra, o sea, él lo quiere creer, ¿no? Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Dios nuevamente respondiendo al llamado de su siervo, y una vez más le demostró su poder, pero seguían sin creer. Cierro este video diciendo que en el verso 32 le pasó a Faraón como nos pasa a muchos: seguimos endureciendo nuestro corazón y no dejó ir al pueblo, ¿no? Cuando se sintió aliviado, no cumplió. Dijo: no, ¿saben qué? Van a seguir siendo esclavos. Muchas peticiones, muchas oraciones: Señor, ayúdame, respóndeme, Señor, está conmigo, Señor, muéstrame. Y ahí está el Señor dándonos respuesta tras respuesta tras respuesta. Pero ya nomás vemos alivio y dejamos que nuestro corazón siga endurecido. Bueno, espero que este video sea de bendición, sea de alguna reprensión para nuestra vida, para poder crecer. Estudia la palabra de Dios, créela, vívela, enséñala, porque ahí es donde tú recogerás el fruto. Aléjate de las aparentes vidas religiosas, aléjate de querer estar cómodo en el asunto del cristianismo. Dios nos ha llamado para cosas realmente significativas. Dios te bendiga grandemente.